resolvemos este circuito. Tengo un video en el cual lo resuelvo por el método de mallas. En este caso lo voy a resolver por el método de nodos. El primer paso, idéntico al que hicimos por mallas. Sabemos que estas resistencias están en serie, entonces simplemente las sumamos, nos queda este circuito equivalente. Y ahora sí ya podemos analizar qué nodos tenemos. Este es un circuito muy chico, entonces podemos notar que solamente vamos a tener dos nodos, este de acá y este de acá abajo. Cuando hacemos método de nodos, uno siempre tiene que ser de referencia, es decir que vamos a considerar que está a 0 voltios. Vamos a elegir este nodo de acá, vamos a considerar que es de referencia, es decir, nodo B es igual a 0 voltios. Y después tenemos por acá arriba el nodo A, que es el que vamos a analizar. Y acá podemos llegar a considerar otros nodos. Como estos no son fuentes de corriente, primero hay que hacer algo antes de empezar con el análisis de nodos. Podemos hacer dos cosas. Como son fuentes reales, que tienen un resistor, digamos, en serie, se podría transformar a una fuente de corriente con transformación de fuente. O simplemente podemos decir que acá tenemos otro nodo más. Hacer de cuenta como que hay otro nodo. Vamos a decirle nodo UX, acá podemos decirle el nodo X2, es lo mismo, pueden poner el nombre que quiera, 1, 2 o 6D, el que prefieran. Y ahora empezamos con el análisis. Si sabemos que esto está a 0 volts, el nodo B, sabemos que la conexión entre UX y B menos la tensión en B va a ser simplemente esta fuente de tensión de acá, es decir, 4 volts positivo. Y lo mismo en este caso. Si consideramos este nodo inventado que es X2 menos la tensión en B, porque también está conectado con el nodo B, sabemos que va a ser igual a 9 volts. Sabemos que la tensión en B es igual a 0. Entonces simplemente UX es igual a 4 volts, X2 es igual a 9 volts. Ahora sí, ya podemos empezar con el análisis por el método de nodos. Vamos a decir que en el nodo A, que es el único que tenemos para analizar, por ley de Kirchhoff va a ser 0 igual. ¿Qué tenemos? Entre el nodo A y el nodo B tenemos este resistor de 2 ohm. Entonces la tensión en el nodo A, que es el que estoy analizando, por eso va a ser el positivo, menos la tensión en B, entre 2 ohm, va a ser una corriente, ¿no? Porque tensión entre resistencia es corriente por ley de Ohm. ¿Qué más tenemos? Por acá, este resistor de 14 ohms, tenemos más tensión en A, menos la tensión en este nodo inventado que es UX, entre 14 ohm. Y por último tenemos para este lado el resistor de 7 ohm. Entonces, de una manera muy parecida, tensión en el nodo A, es decir, la tensión que tengo acá, menos la tensión que tengo en este otro nodo inventado que es X2, X sub 2, entre 7 ohm y bueno, acá tenemos la ecuación del nodo A. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a hacer factor común en cada lugar donde veamos tensión en A, acá, acá y acá. Por factor común lo que vamos a hacer es tensión en el nodo A por 1/2 más 1 entre 14 más 1 entre 7. Esto nos queda así de la siguiente manera. Todo esto igual a 0. ¿Qué más tenemos? Tensión en nodo B. Ya dijimos que el nodo B va a ser el de referencia, 0 volt. Entonces, 0 entre 2, 0. Entonces no hace falta poner nada de tensión en B. Tenemos menos tensión en el nodo X entre 14 ohm menos la tensión en este otro nodo inventado que es X sub 2 entre 7 ohm. Si se fijan,
Estos son datos conocidos. Sabemos que UX es simplemente 4 volts y X sub 2 es simplemente 9 volts. Estos ya son datos conocidos. Acá nos va a quedar que es igual a 4 voltios. Este otro es igual a 9 voltios. Y que en definitiva, cuando haga la división 4 entre 14, 9 entre 7, van a ser dos corrientes. Sería 4 entre 14. Esto es aproximadamente 0.286 amperes. Menos, ¿no? Menos 9 entre 7. 1.126. 1.286 quise decir amperes. Esto de acá, simplificando, me va a quedar 1 medio más 1 entre 14 más 1 entre 7. Esta suma me va a dar 5 séptimos, multiplicando a la tensión en A. Estas corrientes las paso al otro lado de la igualdad. 0.286 menos 1,286. Esto me va a dar igual a 1.57, 1.572. Como pasa al otro lado, lo paso positivo. Ampere va a ser igual a la tensión en A por 5 séptimos. Entonces, la tensión en A va a ser igual 1.572 ampere. Este lo paso para el otro lado, entonces me va a quedar invertida esta fracción por 7 quintos. Y esto me va a dar más o menos 2.2 voltios. Y esta es la tensión que vamos a tener en este nodo. En el nodo que dijimos que era el nodo A. Acá va a haber más o menos 2.2 voltios. Y si ya conocemos esta tensión acá, podemos saber qué corriente circula por acá. De la siguiente manera. Si dijéramos que la corriente que circula acá es I sub X, entonces I sub X va a ser igual, por ley de Ohm, a 2,2 volt entre 2 ohm menos la tensión en B, pero que esta que es 0, ¿no? Entonces no cuenta. Sería simplemente hacer 2,2 entre 2. La corriente que circula en este resistor es de 1,1 amperes. Y si quisiéramos saber, no sé, la corriente que circula por acá, tendríamos que hacer otra cuenta más, muy parecida. Digamos que queremos saber qué corriente circula por acá. Corriente, no sé, IZ. La corriente IZ va a ser igual a 2,2 menos este nodo imaginario que está por acá, que sería X2 entre 7 ohm. Entonces la corriente en Z sería 9 dividido 7 me da 1.285. Que resulta de hacer la división de acá, ¿no? Menos 2,2 dividido 7 es 0.314.
dividir tensión entre un resistor me va a dar corriente, ¿no? Entonces tenemos dos corrientes que se restan, quedándome un total de menos 0,97 amperios. ¿Y por qué me quedó negativo? ¿Por qué me quedó IZ negativa? Que puede ser una pregunta frecuente. Es porque en esta ecuación de la corriente IZ dije que 2 con 2, que la diferencia de potencial sería más grande acá, lo cual a simple vista se sabe que no, porque si tengo una fuente de tensión de 9 volts es bastante más grande que 2 con 2, entonces lo lógico es que me dé una corriente negativa. ¿Y qué significa que sea negativa? Es que el sentido de la corriente es al revés. Si yo planteo que la diferencia de potencial es más grande en este nodo, me va a dar una corriente negativa justamente por eso, porque la diferencia de potencial más grande está en la fuente de tensión de acá. Entonces, si los pongo al revés, 9 menos 2 con 2, me va a dar esta misma corriente, pero positiva, es decir, que la corriente sigue este sentido hacia el nodo A, desde la fuente de tensión de 9 volts hasta el nodo A. Por eso este valor es negativo.